Apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciban ese caluroso saludo que nuestro Maestro nos ha enseñado, de paz a vosotros. Seamos todos cordialmente bienvenidos, amados hermanos, a esta reunión que sabemos que es de agrado a nuestro Creador, que nosotros nos presentemos. Hermanos y igualmente amigos, sean todos muy bienvenidos y vamos a entonar la alabanza número 244, que lleva como título Otro amigo como Cristo no hay. Sabemos que es así, hermanos, porque la maravilla de nuestro Dios se ven diariamente, hermanos, y podemos decir que no hay otro amigo como Cristo. Cantemos la alabanza número 244, hermanos. Cantemos, hermanos. Otro amigo como Cristo no hay, en las almas de salud no la hay. No hay palacio igual también como la del eterno Rey, lo con él yo reinaré, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. En el palacio del Rey estará toda tu grey, en su sitio que otro igual no lo hay. Otra vez como mi Cristo no hay, que otro mar domine no hay. No hay corona igual, yo sé cómo la concentraré, ya triunfante cantaré, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. En el palacio del Rey no estará toda tu grey, es un sitio que otro igual no lo hay. Livias ropas como aquella no hay, las que lucir en el reino no hay. Entre los santos allí yo por siempre me hallaré, no ocurre como aquella no hay. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. En el palacio del Rey no estará toda tu grey, es un sitio que otro igual no lo hay. Otra reunión como esta no hay, lo contemplen los profetas no hay. Los apóstoles también junto a Cristo allí veré, y con ellos cantaré, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. En el palacio del Rey no estará toda tu grey, otro sitio junto a él no lo hay. Amén, amados hermanos. Y podemos decir amén a todas esas palabras, porque nosotros hemos comprendido, hermanos, que pues sabemos que al lado de nuestro Dios no hay nada que podamos encontrar algo comparable, que sabemos que el amor de nuestro Dios es grande, y como la misericordia y el amor de nuestro Dios sabemos que no lo hay. Vamos a cantar otra preciosa alabanza, la alabanza número 196, hermanos. Y después de esa preciosa alabanza vamos a venir en palabras de oración, hermanos. Alabanza número 196, que lleva como título Ora hasta triunfar. Cantemos, hermanos. Si solo y triste te sientes tú por los cuidados y el mal, buscar
seguimos el consejo que nuestro Dios nos manda por medio de esta alabanza. Y nos dice: si estás tentado a volver atrás, tentado a desesperar, nos aconseja nuestro Dios, corre a los brazos del Salvador, dile todo en oración. Sabemos, hermanos, que ese debe de ser nuestro propósito. Cuando nos sintamos débiles, decirle a nuestro Dios y pedirle toda la fortaleza, ya que sabemos que así vamos a lograr ser fuertes, vamos a lograr vencer toda tribulación, toda tentación que pudiere estar en nuestra vida. Así que, mis hermanos, vamos a venir en palabras de oración en estos momentos, hermanos. Buen Padre Dios, amoroso y misericordioso Padre, gracias te damos por lo bueno y por lo maravilloso que tú eres con cada uno de nosotros, ya que nos has permitido la vida, nos has permitido el poder estar delante de ti, primeramente dándote las gracias. De igual manera, Padre, pues agradecerte porque nos has permitido el poder continuar con tu santo sábado, sabiendo, Padre, de que no lo merecemos, no merecemos el tener esta vida, mas es por tu amor, mas es por tu misericordia que estamos aquí con vida. No por lo bueno que seamos, ya que sabemos que a veces somos muy complicados en nuestra vida. Siempre buscamos el mal antes que el bien. Pero venos con ojos de misericordia, que ahí en lo poco tratamos de hacer lo bueno delante de ti. Por eso te pedimos que tú tengas misericordia y que nos ayudes, de que todas esas malas acciones que son delante de ti, nos ayudes para poder alejarnos, ya que como hemos cantado, si estamos tentados a desesperar, a volver atrás, pedirte a ti en oración es lo mejor que podemos hacer. Por eso venimos delante de ti, Padre, a darte las gracias primeramente, de igual manera a decirte que sin ti no podemos vivir. Por eso te damos las infinitas gracias y te pido que nos ayudes en estos momentos, que me des esas notas en mi garganta para poder adorarte, para poder glorificarte. Te pido de que ayudes a tus hijos de igual manera, que sientan ese deseo de querer glorificarte en todo tiempo. Gracias por lo bueno, gracias por lo maravilloso que tú eres. Estas súplicas le hemos venido a hacer, no porque tengamos mérito propio alguno, sino porque nos imploramos en ese nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro único, suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hemos hecho esa preciosa oración, hermanos, les invito a que sigamos adorando a nuestro Creador, ya que sabemos que eso es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Vamos a entonar la alabanza número 49, que lleva como título Ábrele. Alabanza número 49, hermanos. Cantemos, hermanos. A tu puerta Cristo está, ábrele, si le abres entrará, ábrele, tu pecado quitará, cositas te glorioso te será.
amados hermanos, sabemos que debemos de abrir nuestros corazones porque vamos a entonar otra alabanza, hermanos, la alabanza número 170. Y luego vamos a tener el privilegio, hermanos, de poder escuchar los 10 y divinos mandamientos. Por eso entonamos esas alabanzas, hermanos, para abrir nuestros corazones, para escuchar esa ley de nuestro Dios. Cantemos, hermanos, alabanza número 170. Habló Dios estas palabras en el monte Sinaí. No teman dioses ajenos, imagen te harás de mí. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor. Te recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. El nombre de Dios en vano nunca lo mencionarás, y descansará tu mano, el sábado de Jehová. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor. Te recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. A tu padre y a tu madre debida honra les darás. No mates ni adulteres, también templo debe hurtar. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor. Te recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Testigo falso no es bueno, ni debes nunca tú ser. No codiciará tu ajeno, ni casa ni la mujer. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor. Te recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Amén. Sabemos, amados hermanos, que estos mandamientos que nuestro eterno Dios nos va a traer en estos momentos a nuestra vida, nos va a recordar, sabemos que es lo más precioso. No hay nada comparable a esta ley bendita de nuestro eterno Dios. Vamos a tener una lectura, hermanos, que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11 de Salmos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia, amados hermanos, escuchemos esos 10 divinos mandamientos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos escuchado la ley de nuestro eterno Dios, vamos a entonar otra preciosa alabanza, hermanos. Lo vamos a hacer, hermanos, con alabanza número 213, Roca de los siglos. Vamos a cantar esa preciosa alabanza, hermanos. Alabanza número 213. Cantemos todos. Encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Cuando en mis temores quiero yo flaquear, me fortalece mi Jesús, roca de los siglos, rosa de Sarón. Tú me das refugio en la tentación, libro de los valles, astro maquinar, paz encuentro en ti mi corazón. Es Jesús la tierna rosa de Sarón, plena de pureza y verdad, mi deleite santo, mi consolación, la fuente de felicidad, roca de los siglos,
iluminar, que disipa toda oscuridad, aunque me circunde por doquiera el mal. En Cristo tengo seguridad, roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación, lirio de los valles, astro marginal, paz encuentro en ti mi corazón. Bien, mis apreciables hermanos, vamos a entonar el alabanza número 222, que lleva como título Habladme más de Cristo. Cantemos, hermanos. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de Jesús mi Salvador. Quiero escuchar tan solo por Él. Habladme más de Cristo cuando me asalte la tentación, y que su red tienda mi piel. Cristo, tener de él compasión. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de Jesús mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo cuando en la lucha falta la fe y el alma sienta desfallecer. Quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de Jesús mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Amén, amados hermanos. Sabemos que esa es la petición que nosotros tenemos, que es que nos hablen más y más de nuestro Señor. Y sabemos, hermanos, que si vamos a lograr esa bendición de que nos pueden hablar de la palabra de nuestro eterno Dios. Así que en estos momentos de dirigirnos en esa meditación en la palabra de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, queda con nosotros nuestro hermano. Mis queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro amado Maestro, el Mesías de Israel, y amistades que nos acompañan en esta transmisión, reciban ese fraternal saludo de paz a vosotros. Mis hermanos, tengan la bondad de acomodarse si están de pie. En esta preciosa mañana, hermanos, estamos a punto de abrir el Sagrado Libro, estamos listos para estudiar acerca de un tema muy importante. Estamos tratando, hermanos, acerca de la relevancia de la ley.
Recordemos que la ley de Dios en nuestro tiempo, una gran mayoría y muchos de aquellos que forman parte de un grupo religioso están enseñando que la ley de Dios quedó en desuso, quedó abolida, quedó obsoleta y por supuesto es bien necesario que nosotros como Iglesia de Dios estemos tocando constantemente este tipo de temas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y dos, nos ayudan a llenarnos de conocimiento para poder transmitir a aquellos que nos rodean, a aquellas personas que han sido instruidas de una manera equivocada, para que puedan comprender que la ley de Dios en nuestro tiempo, en esta época, continúa vigente. Hermanos, la idea es darle la relevancia, como dice el gran tema, a la ley. Y por supuesto, con la guianza del Espíritu Santo, vamos a tratar de revisar un subtema de este cuadernillo. Voy a pedirles, hermanos, que antes de abrir el libro sagrado me acompañen. Vamos a hacer una oración en este momento. Eterno y buen Padre, Dios Todopoderoso, Señor, aquí estamos delante de ti en este horario. Venimos agradecidos contigo por la multitud de tus piedades y misericordias. Venimos agradecidos, Señor, porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Quiero pedirte, mi Dios, en compañía de mis hermanos, que tú seas quien nos hables, que abras también nuestros sentidos para poder comprender tus designios, para poder comprender y entender lo que tú quieres que nosotros comprendamos en esta mañana. Bendito Dios, bendice en gran manera a aquellos que en su calidad de amigos nos acompañan y están pendientes de estas transmisiones. También te rogamos, Señor, que toques su corazón, que abra sus sentidos para que puedan comprender también los dichos de tu boca. Usa mis labios, Señor. No permitas que de ellos vayan a surgir palabras equivocadas, sino, mi Dios, lo que se hable, que sea para edificación de nuestras vidas y por supuesto que sea también, mi Dios, para tu gloria y para tu honra. Son súplicas, mi Dios, y son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como antes había mencionado, vamos a hablar acerca de un subtema y este es acerca de la ley de Moisés en la edad evangélica. Acomódense por favor, porque luego les voy a pedir que se pongan de pie cuando tengamos la lectura. Mis hermanos, cuando hablamos de las leyes, como antes había mencionado, las leyes por lo general se pueden dividir en dos grandes leyes. Una, la que se le conoce como la ley de Moisés, y la otra, que es la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Hermanos, debemos entender algo muy importante en esta mañana, y es que la ley que Dios escribió con su dedo en tablas de piedra, la ley de los 10 mandamientos, a ella se le conoce como la voluntad de Dios escrita por Dios mismo con su dedo. Y existe también las otras leyes que se le conoce como la ley de Moisés, diversas leyes, pero también esta ley es
la voluntad de Dios escrita por Moisés. Debemos comprender que cuando Jesucristo, yo me recuerdo de algo bien importante y lo predica cualquier persona. Cuando Jesucristo está en un lugar y lo busca su madre y le dice, Señor, tu madre te busca. Él responde, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y por supuesto, todos aquellos que predican una fe enseñan que lo importante para alcanzar la salvación, ¿qué es, hermanos? Es hacer la voluntad de Dios. Pero a la hora de revisar los mandatos del Señor, los hacen a un lado y dicen estas leyes ya no están vigentes, dejando de lado que la voluntad de Dios es precisamente las leyes. Yo me recuerdo, hermanos, que en un momento se acercó un joven que en la Biblia se le conoce como el joven rico. Se acerca un joven al Mesías y le pregunta, maestro bueno, ¿qué bien haré para alcanzar la vida eterna? Muy buena pregunta porque quería o estaba interesado en alcanzar la vida eterna. Y él pregunta, ¿qué bien haré para alcanzarla? Y el maestro, entre otras palabras, le dice, si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pregunta él, ¿cuáles? Y le empieza a mencionar acerca de los 10 mandamientos, hermanos. Y nos damos cuenta entonces que para entrar, para alcanzar la vida, es necesario esforzarse por cumplir con los mandatos del Señor que se convierten en su voluntad. Es necesario hacer la voluntad de Él. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la ley de Moisés. ¿Por qué se le dice así? Porque Moisés la escribió. La misma Biblia dice la ley de Moisés. En algún momento solo dice Moisés, ¿verdad? Refiriéndose a sus escritos. Pero Moisés no escribió nada de sí mismo, sino lo que Dios le dictaba que escribiera. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar acerca de la ley de Moisés en esta edad evangélica. Nuestro objetivo va a ser comprobar que las leyes de Dios dadas a Moisés están vigentes en esta edad evangélica. Aunque a nuestro alrededor escuchamos muchas cosas y dentro de ellas, hermanos, está precisamente esa ley fue exclusiva solamente para Israel. Esa ley fue solamente para los antiguos. ¿Quién ha cegado el entendimiento de las personas? El mismo, oigan bien, hermanos, el que ha cegado el entendimiento es el mismo que sedujo a la primera pareja para que incurriera en el error y traspasara la ley que Dios le había dado, el mismo. Porque el enemigo de Dios y de su pueblo siempre ha querido destruir la obra de Dios, hermanos. Nosotros entendemos que no lo va a lograr, pero él siempre ha querido destruir la obra de Dios. A la primera pareja le dijo, Dios les ha dicho que no coman de esto porque van a morir. No van a morir. De seguro no van a morir, les dijo él. Dios sabe que el día que coman de ese fruto van a ser como dioses. El enemigo de Dios siempre ha querido destruir la obra de él. Y ha venido utilizando una serie de artimañas. Incluso utilizó aquel cuerno pequeño para que éste pensara en mudar los tiempos y la ley. Es otro, alguien podría decir eso es otro tema, pero va relacionado. Utilizó aquel poder papal para que éste pensara en mudar tiempos y ley, y ha logrado mucho a nuestro alrededor, pero siempre hay un remanente de la iglesia
que no va a doblar sus rodillas ante los Baales, como dice la palabra de Dios. Mis hermanos, el enemigo de Dios siempre ha querido destruir la obra de Dios, no lo va a lograr, porque siempre vamos a estar transmitiendo este tipo de mensaje que de una u otra manera debe ayudar a la iglesia y a los amigos para que sus ojos sean abiertos y puedan comprender los designios de Dios. Vamos a buscar hoy, sí, hermanos, si gustan, se ponen de pie, y vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 5. Vamos a tener una lectura a partir del versículo 17, hermanos. Mateo capítulo 5 y versículo 17 hasta el 20. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Descansen, hermanos, si están de pie. Mis amados hermanos, cuando escuchamos estas palabras, el Hijo de Dios está hablándole a aquellos escribas, a aquellos fariseos o a aquellas personas que le seguían. Porque estas palabras, como son palabras que permanecen vigentes hasta nuestro tiempo, siguen haciendo eco. Y él venía y explicaba, y hoy, hermanos, estas palabras son bastante fuertes, porque encontramos a nuestro alrededor una gran cantidad de detractores de la fe que enseñan que la ley de Dios, que la ley de Moisés ha quedado en desuso. Y el Mesías vino y explicó y dijo: no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. Algunos llegan a decir que Jesucristo enclavó la ley allá en la cruz. Entonces él explica y dice: no vayan a pensar que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a hacer eso. Yo he venido a cumplirla. Y de la ley, decía él, ni lo más pequeñito de la ley va a ser abolido. Mis hermanos, cuando alguien venga y diga que la ley ya no está en vigencia, pues está pasando por encima de este tipo de versículos de la Escritura. Dice, hermanos amados, el comentario: la ley de los 10 mandamientos y otras más fueron dadas desde antes de que los hijos de Israel llegaran al monte Sinaí, pues son leyes que guardaron sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hermano, alguien me ha dicho, de repente en las pláticas alguien dice: ¿y cómo podemos nosotros sustentar? ¿Cómo ustedes pueden sustentar la doctrina, la enseñanza, la fe en la edad patriarcal? ¿Cómo? Mis hermanos, si hablamos de las leyes, si hablamos de estas leyes, de la ley de Moisés, que se le conoce más adelante como ley de Moisés y que fue dada en el año 1491 allá en el Sinaí, el comentario nos dice: antes de darlas en el monte Sinaí, ya habían sido dadas a sus padres. ¿Pero por qué dice eso, hermano? Porque la palabra de Dios lo dice:
si no lo dijera la palabra de Dios, no pudiéramos nosotros asegurar dichas cosas. Pero dice, hermanos, allá en el libro de Génesis capítulo 26, dice de la siguiente manera, Génesis capítulo 26 y su versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz. Esa palabra la decía el eterno Dios. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Preguntamos, hermanos, si decimos, y cuando hablamos de Abraham, ¿Abraham fue antes del Sinaí o después del Sinaí? Por supuesto, cuando hablo del Sinaí, hablo de el año 1491, cuando la ley fue dada en el Sinaí. Precisamente, hermanos, Abraham fue antes, porque Israel todavía estaba en los lomos de Abraham cuando esta palabra está siendo dicha. No había nacido todavía Israel. Recordemos que a Abraham le nace Isaac, el hijo de la promesa. A Isaac le nace Jacob y a Jacob le nacen los 12 hijos que vienen a ser las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, al escuchar nosotros en el libro de Génesis 26, 5, que dice que Abraham oyó la voz de Dios y guardó preceptos, mandamientos, leyes y estatutos, entonces nos damos cuenta que Dios transmitía su ley de manera oral a sus hijos. De esa manera lo hizo con los patriarcas. Luego dice el comentario, los israelitas que nacieron en Egipto durante todo el tiempo en que estuvieron esclavos no observaron estas leyes, pues las olvidaron o incluso no las conocían. Por esta razón fue necesario que al sacarlos de la tierra de Egipto, nuestro Dios les hiciera conocer sus leyes para que pudieran observarlas. Mis hermanos, el pueblo de Israel llega a Egipto. Los primeros años fueron años buenos, cuando vivía todavía el faraón, que conocía a José, así lo dice la escritura. Pero cuando muere este faraón, entonces el pueblo está siendo tratado como esclavos. Y estos esclavos, pues, desconocieron de la ley, olvidaron la ley, ya no tuvieron la libertad de poder ejercerla, de poder cumplirla. Y por eso fue necesario que cuando Dios los saca de Egipto, 50 días después de su salida, estuviese nuevamente dictando las leyes. Creemos que las leyes que le había dado a sus padres, Abraham, Isaac e Israel, esas mismas leyes las dicta en el Sinaí. Dice libro de Nehemías, vamos a leerlo, hermanos. Nehemías en su capítulo 9. Nehemías capítulo 9 y su versículo 9. Dice de esta manera, 9 en adelante. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Bermejo, y dísteles señales y maravillas en Faraón y en todos los siervos y en todo el pueblo de la tierra, porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos, e hiciste nombre grande como este día, y y dividiste la mar. Vamos a ponerla más cerca. Dice, y dividiste la mar delante de ellos,
y pasaron por medio de ella en seco, y a sus perseguidores echaste en los profundos, como una piedra en grandes aguas. Y con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y notificásteles el sábado tuyo, santo, y les prescribiste por mano de Moisés tu siervo, mandamientos y estatutos y ley. Mis hermanos, el Señor en su inmensa misericordia saca a aquel pueblo que estaba esclavo en Egipto, y llega el momento que le da a conocer una serie de leyes que es su voluntad. Dice la Escritura que también les notificó el sábado suyo, el séptimo día, el reposo. ¿Para qué? Para que el pueblo conociera lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y eso es importante, hermanos, porque cuando usted y yo, a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta con qué agradamos a Dios, que es lo más sabio que podemos hacer, es realizar las cosas que a Dios le agradan. Y cuando nos damos cuenta que con algo no le agradamos, lo más sabio que podemos hacer es dejar de cometer aquellas acciones que con ellas estamos desagradando a nuestro Creador. Entonces, mis hermanos, el Señor allá en el Sinaí le da ley a su pueblo para que pudiesen ellos guiarse por el camino de la vida. Por supuesto, antes de esas leyes, el pueblo tenía otro tipo de leyes, dice el comentario. Tomemos en cuenta que las leyes que conocían los hijos de Israel que salieron de Egipto eran las que sus padres practicaban, pero estas no eran las leyes y ordenanzas de Dios, sino las leyes de los egipcios. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel en su capítulo 20 dice de la siguiente manera, el versículo 18, hermanos, dice así, miren. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con o en sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, y andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obra. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Si nos dimos cuenta, hermanos amados, amigos, dice, dije en el desierto a los hijos, no anden en las ordenanzas de vuestros padres, ni guarden sus leyes. ¿Conocían la ley de Dios? ¿La habían olvidado o la desconocían? Y habían adquirido una nueva ley. Habían adoptado las leyes de aquel país o aquel gobierno o aquellos que le gobernaban en aquel momento, los egipcios. Esas leyes tenían. Si los egipcios tenían como sagrado por ponerles un ejemplo, tenían como animal sagrado al ganado, pues también a lo mejor los israelitas que estaban cautivos en Egipto veían como sagrados a los animales, al ganado. Si los
egipcios tenían como sagrado al río Nilo, pues también ellos, dentro de sus enseñanzas estaban que tuvieran respeto y cuidado para con el río Nilo. Y esas eran las ordenanzas de ellos, eran sus leyes. Y el Señor les dijo que no anduvieran en las ordenanzas y en las leyes de sus padres. Y luego les dice en el versículo 20, muy bonito hermano, porque les dice en el versículo 19, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis ordenanzas y guardar mis derechos y ponedlos por obra. Mis hermanos, realmente al escuchar estas palabras, alguien podría decir que esto fue para Israel, esto era en el tiempo de Israel, pero en nuestro tiempo casi se está dando lo mismo, hermanos. En nuestro tiempo, nosotros vemos a nuestro alrededor que las personas muchas veces siguen las mismas prácticas de sus padres, las mismas enseñanzas de sus padres. Algunos han llegado a decir, esto fue lo que me enseñó mi padre, aquí voy a vivir y aquí voy a morir. Aunque a la luz de la Escritura se le enseñe que su práctica está equivocada, ellos terminan diciendo, esta es la enseñanza la enseñanza que recibí de parte de mi madre o de mis padres. Aquí voy a vivir y aquí voy a morir. Pero mire, fíjese que la Escritura dice esto y esto, esto que usted realiza va en contra de lo que Dios ha ordenado. Sí, dice, pero aquí esto fue lo que me enseñaron mis padres. El Señor vuelve y en nuestro tiempo estas palabras pueden hacer eco. Y dicen, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres. No cumpláis las leyes que les han enseñado vuestros padres. Y en el 19, yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obra. Hermanos, la ley de Dios en nuestro tiempo continúa vigente. ¿Y es fácil llevarla a la práctica? No es fácil. Es más fácil decir, nosotros ya no vivimos por ley, sino por gracia. Hoy podemos hacer lo que querramos, ¿verdad? La ley dice, no hagan esto, pero yo ya no estoy obligado a cumplirla. Es más fácil decir eso. ¿Pero agradamos a Dios con ello? No, hermanos. No se agrada a Dios. Y lo importante acá es hacer la voluntad de Dios. Dice más, 50 días después de haber salido de Israel de Egipto, Dios les da a conocer las leyes en el monte Sinaí. Moisés recibió las tablas del pacto, las leyes y estatutos para que el pueblo las pusiera por obra. Estas leyes fueron conocidas y observadas por Israel desde que las recibieron hasta que fueron llevados captivos a Babilonia. Hermanos, el Señor le da sus leyes y el pueblo acepta o el pueblo las reconoce como su voluntad, la voluntad de Dios, y las practican. Dice en el libro de Deuteronomio, vamos a leer, hermanos, en el capítulo 4 de Deuteronomio, y vamos a leer, vean qué importante. Dice 4 de Deuteronomio, vamos a leer el versículo 6. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. El pueblo de Israel, cumpliendo la voluntad de Dios,
ante los ojos de los pueblos les dijo el Señor: ustedes van a ser considerados como gente grande, como personas sabias. Dice en el versículo 12, leemos el versículo 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de su voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová entonces enseñaros los estatutos y derechos, para que los pusierais por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Mis hermanos, Moisés les dice el momento preciso cuando estaba el Señor escribiendo su ley en tablas de piedra, y cuando también le dicta diversas leyes para que el pueblo las pusiera por obra en la tierra que iban a entrar para poseerla. Dice más: cuando vino nuestro Señor Jesucristo, bueno, solamente un comentario más. Dice que ellos cumplieron esta ley hasta el momento cuando son llevados cautivos a Babilonia, año 606. Pasaron 70 largos años en Babilonia. Y allí se cumple, bueno, la palabra de Dios lo dice en el libro de los Salmos: junto a los ríos de Babilonia, decían ellos. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos algunos de los cánticos que cantábamos allá en Sión. Y ellos respondían: ¿y cómo vamos a cantar canción de Jehová en tierra de extraños? Aunque los que les habían llevado cautivos les pedían alegría, ellos decían: ¿y cómo vamos a cantar canción de Jehová en esta tierra de extraños, donde no tenemos libertad de culto? Mis hermanos amados, cuando el pueblo de Israel regresa de su cautiverio, dice libro de Esdras, vamos a buscarlo, hermanos, libro de Esdras, y vamos a leer en el capítulo 3. Esdras capítulo 3 dice de la siguiente manera, hermanos. Versículo 1. Y llegando el mes séptimo, y yo, los hijos de Israel, y vamos a ver, dice, voy a volverlo a leer. Y llegando el mes séptimo, y yo, los hijos de Israel, en las ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Jonadab, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Oigan bien, regresaron del cautiverio y encontraron en la ley de Moisés que había que ofrecer sacrificios, y nuevamente volvieron a el cumplimiento de la ley de nuestro Dios. Dice Nehemías, hoy vamos a leer otro pasaje, libro de Nehemías en su capítulo 8.
Nehemías capítulo 8 dice de la siguiente manera. 1. Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro de la ley, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras el escriba estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías y Sena y Anías y Urías. Mis hermanos amados, el mismo pueblo le dice a Esdras que leyera el libro para recordar, para nuevamente ponerse al día en la práctica de la ley de Moisés, que se considera, como dije antes, como la voluntad de Dios escrita por Moisés. Sigue diciendo, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, porque esto estamos hablando, hermanos, solo lo llevamos a el tiempo de los patriarcas, luego, cómo lo observa, cómo la cumple el pueblo de Israel, luego entra la cautividad en Babilonia, y cuando retorna de allá, sigue en la práctica de la ley de Dios, y luego nos vamos, hermanos, hasta el tiempo cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Las leyes de Moisés eran observadas por el pueblo judío, tanto así que el maestro dijo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, en Mateo 23:1. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Oigan bien, sobre la enseñanza, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, celosos de la ley. Y les dijo el maestro, así que ustedes hagan como ellos dicen que ustedes hagan. Háganlo, porque están hablándoles conforme a lo que Dios ha ordenado. Por supuesto, no van a seguir su ejemplo, les dijo, porque ellos nomás dicen, pero no hacen. Esto fue, hermanos, en los días de Jesucristo. Allí vemos al pueblo de Israel todavía guardando, cumpliendo con la ley de Dios. Esas leyes no fueron revocadas por el Señor, más bien su vida y sus enseñanzas se enfocaron en cumplirlas y en enaltecerlas, pues fue hecho súbdito a la ley. Bueno, de hecho ya leímos 5:17 de Mateo, cuando dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Y venía, dice Gálatas 4:4, que el Señor nació y vino súbdito a la ley. Además, siendo el Hijo de Dios, Jesucristo no pudo haberlas anulado o modificado, debido a que la anulación de una ley o su modificación es una atribución de los magistrados y legisladores. Y Cristo no era ni lo uno ni lo otro. Jesucristo vino como Salvador y Redentor. Y justo
esa fue la razón por la que no condenó a la mujer pecadora. Allá en el libro de Juan capítulo 8, del 13 en adelante, está esta historia. Y él no condena a aquella mujer pecadora, ya que eso solo le correspondía exclusivamente a los jueces y magistrados. Mis hermanos, en los días de Jesús podemos ver que el pueblo cumplía con la ley, enseñaba la ley de Moisés. Jesucristo aclaró y dijo: yo no he venido a abrogar esta ley, yo he venido a cumplirla. Y luego, hermanos, podemos ver que el pueblo continúa en esa práctica. Luego sigue diciendo: al recomendar al mancebo que debía guardar la ley para obtener la vida eterna, el Señor Jesús nos dejó evidencia de que Él no vino a suprimir la ley. Mateo 19, esto lo había hecho el comentario anterior, cuando el mancebo pregunta: maestro bueno, ¿qué bien haré para alcanzar la vida eterna? Si el Señor hubiese dicho a aquel mancebo: bueno, debes nomás creer en el Hijo de Dios y vas a ser salvo por gracia, pues otra cosa fuera. Pero el Señor le dijo: si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Vamos a leerlo, hermano. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19 dice de la siguiente manera. Vamos a leer puntualmente, hermanos, desde 19, desde el 16. Dice así, miren. Y he aquí uno llegándose, le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele el mancebo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, le empieza a mencionar porque él pregunta todavía: ¿cuáles mandamientos? Y él le dice: estos y estos. Después, hermanos, él sigue diciéndole: eso los he guardado desde mi mocedad. Los he guardado. Y él le dijo: entonces, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Como quien dice, los has guardado, pero no lo has hecho de corazón. Te hace falta todavía algo. Te hace falta. Debes cumplir con la ley, pero debes también aprender a ser una persona correcta y cumplidora, no solo de palabras, sino también de acción. Dice más: por otra parte, nos podemos dar cuenta de que en la época evangélica, es decir, entre el año 30 y el año 60 de esta época, los judíos que creyeron en Jesús como el Cristo eran celadores de la ley. Incluso el mismo apóstol Pablo, de quien en ocasiones se dice que estaba en contra de la ley de Moisés, era un fiel observador de estas leyes. Vamos a leer capítulo 21 del libro de los Hechos, y esto ya es, hermanos, hablando en la edad evangélica. Hechos capítulo 21, y vamos a leer el versículo 20, hermanos. Dice de la siguiente manera: y ellos, como le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído,
y todos son celadores de la ley. ¿Cuántos millares han creído y son celadores de la ley? ¿En qué edad? ¿En qué época? En la época evangélica. Hermanos, sin análisis, sin mucho pensar, si la enseñanza del Mesías hubiera sido que la ley quedaba sin uso, ¿creen ustedes que los apóstoles, creen ustedes que el apóstol Pablo iba a estar enseñando la guarda de los mandamientos y de la ley de Moisés a los cristianos? Efectivamente no, hermanos. Si el Señor hubiera dicho, esta ya no es necesario guardarlas, pues ellos hubieran cumplido tal y como lo hubiese dicho el maestro. Pero no lo hizo. Y aquí dice que los judíos creían en la edad evangélica y eran celadores de la ley. ¿Por qué entonces Pablo en sus cartas parece que habla en contra de la ley mosaica? El apóstol nos indica que hoy en día es imposible cumplir algunas partes de la ley, sobre todo aquellas que se tenían que realizar en el templo. En consecuencia, como gentiles, se tenía prohibido el acceso a este lugar sagrado. Él enseña, hermanos, y más que todo, como dice el comentario, aquellas leyes que tenían que cumplirse en el templo. Recordemos que el templo fue destruido en el año 70. Mis hermanos, el templo fue destruido y no ha vuelto a ser edificado un nuevo templo. Y a partir de allí no hay templo y hay muchas leyes que eran necesario, de las leyes rituales que eran necesario realizarlas en el templo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver que Pablo fue aprehendido porque se creía que había contaminado el templo al entrar en este acompañándose de gentiles. Debido a esta ineludible prohibición, se ordenó que los gentiles debían guardar aquellas cosas que no exigían la intervención del sacerdote, ni ofrecer sacrificios, ni que tuviera que ver con el templo, pero la ley de Moisés, como hemos visto, estaba vigente. Mis hermanos amados, alguien podría decir, aquellos millares de personas que eran celadores de la ley, eran judíos. Pues debemos entender, hermanos, y ya estamos cerrando, debemos entender que nosotros los gentiles, la oportunidad que Dios nos ha dado para poder también nosotros alcanzar de sus promesas es bajo el término que está escrito en el libro de Efesios capítulo 2. Dice en el versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que eran llamados incircuncisos por la circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, dice, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. Mis hermanos, la única oportunidad que nosotros los gentiles tenemos para poder ser acreedores de las promesas, de los pactos que Dios ha hecho con su pueblo, es nomás, como dice acá, hacer uso de la sangre de Cristo y poder ser añadidos al
pueblo de Dios, al Israel de Dios. Así que, mis hermanos amados, con esto que hemos hablado, pues hemos tratado de enseñar que la ley de Moisés ha traído su cumplimiento y en nuestra edad o época evangélica, la ley continúa vigente, por supuesto, a excepción de aquella ley que sufrió una transición cuando ya no estaba el sacerdocio y cuando ya no estaba el templo, todo lo relacionado al sacerdocio y al templo, pues tuvo que sufrir algún tipo de transición. Mis hermanos amados, de esta manera, como dije, hemos tratado de darle relevancia a la ley de nuestro Dios y tratar de explicar que nuestro tiempo sigue vigente y si queremos entrar en la vida, debemos luchar por cumplir con los mandamientos porque son considerados la voluntad de Dios. Mis hermanos, llegamos hasta acá. Que el Señor bendiga su palabra y la haga fructificar en nuestra vida. Dejo el espacio nuevamente a nuestro hermano con los cánticos. Muchas gracias, hermanos, por esa fina atención. Pasa a vosotros. Bien, mis amados hermanos, luego de que hayamos escuchado esa meditación, vamos a ir culminando, hermanos, con este espacio de cántico y vamos a entonar la alabanza número 197 que lleva como título Unidos en Espíritu. Sabemos que estamos unidos en ese espíritu, hermanos, de querer hacer las cosas bien, de querer siempre agradar a nuestro eterno Dios. Así vamos a entonar la alabanza número 197. Cantemos, hermanos. Unidos en espíritu al coro celestial, cantemos con los ángeles un cántico triunfal. Y si vertimos lágrimas al frente de la cruz, rebose hoy en júbilo, pues vive el Rey Jesús. Sabemos que, como decía anteriormente, estamos unidos en ese espíritu de querer hacer todas las cosas que nuestro Dios nos demanda. Hasta aquí llegando mi participación, hermanos. Quedará nuestro hermano nuevamente quien será el encargado de despedirnos con esa oración y esa bendición que tanto necesitamos. De mi parte, hermanos, solo me resta decir a cada uno de ustedes, paz a vosotros, hermanos. Bien, mis queridos hermanos, estamos ya prácticamente cerrando con esta reunión. Voy a pedirles que me acompañen, vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Bendito y buen Padre, henos aquí, Señor, delante de tu presencia, agradecidos en gran manera, y tú lo sabes, mi Dios, porque nos has permitido el abrir el libro sagrado y no dudamos que tú has hablado en nuestra vida, Señor. No dudamos, Señor, que estás tratando con el hombre. Tu palabra dice que tú hablas en una o en dos maneras, pero el hombre no entiende, no quiere entender.
Pero también, Señor, te agradecemos porque tú has abierto los ojos del entendimiento de tu santa iglesia y nos has dado la oportunidad de comprender tus designios. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a tu palabra y ayúdanos también a transmitir tu enseñanza a aquellos que nos rodean. Bendice en gran manera a tu iglesia y bendice también a aquellos que en su calidad de amigos están con nosotros escuchando tu palabra. Lleva, Señor, salud a tus hijos que están con algún problema de enfermedad. Lleva consuelo, Señor, a aquellos que han perdido sus seres queridos recientemente. Lleva, Señor, ese aliento espiritual para que no desmayen y sigan adelante. Bendice en gran manera, mi Dios, a la iglesia y a los amigos. Y a nosotros, Señor, también danos la oportunidad de seguir predicando el Evangelio y que lo sintamos como una necesidad, como dijo tu hijo Pablo. Bendito Dios, gracias por todo. No teniendo mérito, Señor, te lo rogamos todo en los méritos santos de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a cerrar esta reunión. Voy a pedirles que, si están de pie, permanezcan así y solamente inclinamos el rostro para recibir la bendición del Señor. Libro de Números, capítulo 6, versículo 24, dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.